Hoy vamos a ver en qué consiste el colapso narcisista. Estoy resfriada, pero estoy aquí al pie del cañón. Te voy a contar por qué el colapso narcisista es importante conocerlo, saber cómo funciona, qué motivaciones hay detrás, qué sucede, cómo podemos protegernos y recuerda que dejo siempre lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, el perfil narcisista es ese perfil de ese trastorno de personalidad en el cual la persona tiene un sentido inflado de superioridad, de importancia personal y una necesidad de admiración excesiva y una falta de empatía hacia los demás. ¿Qué ocurre cuando esta aparente autoestima y esta confianza personal se desmoronan? Este fenómeno se conoce como colapso narcisista y puede ser desconcertante y además perjudicial. Vamos a ver hoy en este vídeo por qué, las 10 cosas que suceden durante el colapso narcisista. La primera es, no podía faltar, la pérdida de la fuente de suministro narcisista. Combustible que le valida, le da admiración. Podría ser una relación íntima, de pareja, un trabajo en el que la persona narcisista se siente valorado o cualquier situación que alimente su ego. No tiene por qué ser algo exclusivamente de pareja. La pérdida de esta fuente puede hacer que la persona narcisista se sienta desesperada y desamparada. Además, se sucede un comportamiento errático e impulsivo. Cuando hay un colapso narcisista, este perfil puede comenzar a actuar de manera errática e impulsiva. ¿Por qué? Pues porque son dependientes, realmente necesitan de la validación externa, la admiración, ese combustible de los demás, con lo cual cuando hay una falta de suministro, una falta de combustible, sí, van a actuar de manera errática e impulsiva. Esto puede incluir acciones que no son típicas en ellos, como tomar riesgos innecesarios, actuar agresivamente o incluso cometer actos ilegales. Fíjate que es muy importante para ellos conseguir nuevamente su fuente de suministro. Además, se produce una desregulación emocional. Los narcisistas pueden llegar a tener dificultades para manejar emociones intensas o negativas. Durante un colapso podemos ver cómo estas emociones pueden salir a la superficie, con la famosa llamada ira narcisista, llevando a la persona a experimentar cambios de humor, ira, ansiedad y depresión. Además, la máscara se cae, fíjate, por supuesto, ante este momento de vulnerabilidad, este momento de debilidad, pues suelen presentar una imagen ellos normalmente exageradamente positiva al mundo, con lo cual durante un colapso evidentemente esta máscara se cae, revelando las inseguridades, la baja autoestima y lo que a menudo hay debajo. No es tan bonito ni tanta seguridad ni tanta autoestima como realmente creíamos. Recuerda que ya no estoy en ChatGPT, te dejo en la cajita de información el vídeo donde pongo a examen la IA y mi conclusión, y todavía puedes agendar una sesión directamente conmigo. También te dejo aquí abajo el enlace para que la puedas agendar. Lo siguiente que sucede en el colapso narcisista es, por supuesto, un aumento de la manipulación y del control. El control realmente es una muletilla que ellos usan para reafirmar su seguridad, con lo cual en un intento de recuperar ese sentido de poder y de control, pues van a aumentar esas tácticas de manipulación y de control. Esto significa pues retener todavía más, intentar controlar todavía más y manipular todavía más, apretar más, presionar más. Esto podría incluir la carta de la culpa, el gaslighting, todo lo necesario para volver a recuperar el control de la situación. Además, puede llevar a un retroceso a comportamientos antiguos, puede retroceder a comportamientos antiguos o patrones de pensamiento como una forma de hacer frente a la crisis. Esto incluye idealización de relaciones o situaciones pasadas, o repetición de comportamientos destructivos. Además, puede existir un aislamiento social. Fíjate, esto es muy extraño. Y sin embargo puede comenzar a alejarse de los demás durante un colapso porque tiene miedo. Esto podría ser, por supuesto, a la vergüenza o al miedo a la exposición. Podría ser un intento de manipular también a los demás para que sientan simpatía, hacerse la víctima o para que sientan preocupación. Como diciendo, bueno, pues estoy tan mal, ¿verdad? Que fíjate, me estoy aislando, me estoy intentando quedar solo de lo mal que estoy. Eso sería un poco, además del miedo y de la vergüenza que le implica exponerse.
También pueden existir intentos de automejora, ¿eh? Algunos narcisistas pueden intentar mejorar durante un colapso. Esto podría ser un intento genuino de cambio o podría ser también una táctica más de manipulación para obtener simpatía y admiración. Nunca lo sabremos. También habrá negación y proyección, por supuesto que sí, ¿eh? Se resisten a aceptar la realidad y la situación durante un colapso y pueden negar estar mal, incluso pueden proyectar sus males a los demás y su frustración y su dolor. Es común que un narcisista culpe a los demás de sus propios problemas, de su angustia, en lugar de aceptar su responsabilidad. Y por supuesto también vamos a ver una búsqueda de nuevas fuentes de suministro narcisista. Esto no podía faltar. Realmente una persona que es dependiente necesita buscar enseguida nuevas fuentes. Para recuperar su sentido de valor y control necesita buscar nuevas fuentes de suministro. Esto puede incluir iniciar nuevas relaciones, lo que haga falta, buscar un nuevo trabajo, nuevos amigos, nuevos contactos, lo que sea para recibir nuevas formas de atención y admiración. Bien, como conclusión personal, fíjate cómo hemos navegado por el colapso narcisista. Ha sido un mar de caos y de confusión. Para ellos es un tiempo extremadamente tumultuoso, también es un mar embravecido en el que navegan cuando ese combustible desaparece, ¿eh? Tanto para el narcisista como para las personas que lo rodean, esto es un caos. ¿Por qué? Pues por la intensidad de emociones y de sentimientos y de malestar que se genera, ¿eh? En ellos hay emociones muy intensas y en los demás hay sentimientos y emociones también muy intensas, dada la manipulación y el control tan estricto y tan intenso que suelen exigir. Puede ser difícil de entender y de manejar esta situación. Hoy he intentado abocar un poco más de luz a este tema, ¿eh? Aún así, lo he ido explicando tan deprisa que es necesario que te mires este vídeo las veces que necesites y que tomes apuntes para tener bien claras todas las partes, todo aquello que hemos ido viendo. Es crucial recordar que cada persona tiene la responsabilidad de manejar sus propias emociones, su intensidad y sus propios sentimientos. Si estás lidiando con este perfil, recuerda que es vital proteger tus propios límites para mantener tu estabilidad emocional a salvo y además buscar apoyo, no aislarse. Además, ellos son capaces de cambiar, pero es un proceso que implica reconocer y aceptar que tienen problemas, enfrentar sus propios comportamientos y patrones de pensamiento, con lo cual no es nada fácil, no es nada fácil ni suele ser común. El cambio, por supuesto, es posible, pero requiere tiempo, paciencia y a menudo la ayuda por supuesto, a menudo no, siempre la ayuda de un profesional de la salud mental. Si te encuentras en una situación donde te ves afectado por el colapso narcisista de alguien, pues ya has podido identificar todos estos puntos en los que has podido navegar y es importante buscar ayuda y asesoramiento. También puede ser un tiempo muy confuso y desafiante y no tienes que enfrentarlo solo, porque muchas veces si no conocemos todo este tema, nos llega y decimos, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No entiendo nada. Por eso hago estos vídeos todos los días. Es muy importante buscar información, hay vídeos, hay canales como este, hay libros, hay muchísima información al respecto, grupos de apoyo, somos muchos los profesionales que ofrecemos orientación, apoyo, incluso consulta. Todo lo necesario durante este tiempo para que entiendas, comprendas y evalúes y ubiques bien en tu mente pues todo esto para que puedas seguir adelante de la mejor manera posible. Lo más importante es no aislarse, mantener esos límites y esa prioridad en tu bienestar y en tu cuidado personal, esa responsabilidad emocional que tienes contigo mismo. Muy buenas, soy Gemma Albarracín y hoy vamos a ver en mi canal de Psicología y Narcisismo qué es la crisis de identidad. Te voy a traer todo lo que necesitas saber, me lo habéis pedido, así que he cumplido, estoy cumpliendo, vamos a cumplir
Vamos a contar todo lo que tiene que ver con esa crisis de identidad y, por supuesto, te voy a explicar cómo es la crisis de identidad en el perfil narcisista. Vamos allá. Bien, una crisis de identidad es un periodo de incertidumbre, confusión o inestabilidad en el cual una persona cuestiona o lucha por comprender su sentido de sí mismo, su propósito en la vida o su papel en el mundo. Este concepto se popularizó a través de las teorías del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, un psicólogo del siglo XX. Vamos a ver las características que entrañan lo que es la llamada crisis de identidad. En primer lugar, se produce lo que llamamos autoexaminación. La persona se pregunta quién es, qué valora y qué quiere lograr en la vida. Y bueno, pues puede haber como conclusión a estas preguntas sentimientos de desconcierto y desorientación sobre su identidad y sobre sus objetivos. También puede producirse un cambio de roles, es decir, dudas sobre su rol en la sociedad, en la familia, en el trabajo o en otras áreas importantes de la vida. Y por supuesto una búsqueda de sentido, esa intensa necesidad de encontrar significado y propósito. Todo esto pues puede llevar a la experimentación. La persona puede probar diferentes roles, estilos de vida, identidades en un esfuerzo por descubrir esa persona que realmente es. Así que bueno, como causas comunes de una crisis de identidad, yo el otro día te introduje un poco en este concepto, pero hoy vamos a verlo de manera más completa, de manera más profunda. ¿Qué puede pasar es decir, cuáles son las causas comunes en una crisis de identidad? Bueno, pues pueden ser esas transiciones de la vida, lo que comentábamos, una etapa de la vida normal y común en la vida de cualquier ser humano es en la adolescencia, en la entrada a la adultez, pero también se dan a la mitad de la vida o en la jubilación. Pueden producirse por eventos estresantes. Puede ser que algo te haga el clic en un momento dado, como por ejemplo un divorcio, una pérdida de empleo, una pérdida de un ser querido, cambios significativos en la vida en general. También se pueden producir por factores sociales, es decir, por ejemplo, por presiones culturales, expectativas familiares o presiones familiares, o influencias incluso de los medios de comunicación. Y por supuesto por factores internos, que es ahí donde nosotros aludíamos, es decir, dudas personales, baja autoestima, conflictos internos no resueltos y traumas pasados. Vamos a ver ahora las consecuencias posibles de la crisis de identidad. Las positivas, bueno, pues si va para positivo, si lo enfocamos como algo positivo y sacamos partido de esa crisis de identidad, se puede producir un crecimiento personal importante. También un desarrollo de la identidad más sólida y auténtica y un mayor autoconocimiento. Vamos a ver las consecuencias posibles si se enfoca de una manera negativa. Una crisis de identidad puede producir estrés, ansiedad, depresión, sensación de vacío, problemas en las relaciones y en el desempeño cotidiano de la persona. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer las estrategias para manejar una crisis de identidad. En primer lugar, hay que intentar hacer una buena reflexión personal, dedicar tiempo para pensar y para reflexionar sobre las propias experiencias, valores y metas. Es decir, no es común, pero es probable y puede ser común. Es posible, es probable que una persona llegue a un momento en su vida que por H y por I y por X y por B, por A y por B y por X y por Y, pues puede tener una crisis de identidad en un momento dado, que algo le haga el clic y de pronto no se encuentre extraño, etc. Entonces, sí que es verdad que el primer paso importante es dedicar tiempo para pensar y reflexionar en qué punto estás, qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, con qué te identificas, tus experiencias, tus valores, tus metas, tus objetivos. Esto se lleva mejor, como todo, con apoyo social, es decir, buscar el apoyo de amigos, de familiares y de consejeros profesionales, pues al final te va a cortar camino. El que tú te encuentres solo o te aísles va a intensificar el problema. De alguna manera vas a sentir como más presión sobre ti y te puedes empeñar más o obsesionar más con esto. Entonces
vas a descargar mucha carga emocional si lo compartes. Si compartes esta experiencia no siempre positiva, muchas veces negativa, con las personas que están a tu alrededor, con las personas que te apoyan. Es necesario dedicar también un tiempo a la exploración, es decir, pues oye, pues si he cambiado tanto que no sé quién soy, por ejemplo, necesito experimentar con nuevos roles, actividades, intereses, lo que sea, me tengo que volver a conocer. Esto a veces también sucede después del abuso narcisista, no tiene que ser solamente exclusivo, de hecho lo vamos a ver, no es solo exclusivo del perfil narcisista. Una persona puede haber estado tanto tiempo o no tanto tiempo, sino tan intenso el tiempo, corto o largo, con la persona narcisista que cuando sale de esa relación no sabe quién es. Bueno, pues es el momento, es tiempo de ocuparte de ti mismo o de ti misma y empezar a explorar nuevos roles, actividades, intereses, ver quién eres, qué necesitas, qué te gusta, qué no, qué metas, qué objetivos, qué valores. Todo esto se ayuda muchísimo, ayuda mucho lo que es la educación, es decir, necesitas para explorar y para valorar quién eres, hacer una búsqueda importante de, bueno, pues de aquello que te llame la atención, leer, aprender, participar en actividades que promuevan de esta manera el crecimiento personal, tu crecimiento personal y el autoconocimiento. Siempre va a haber algo que te llame la atención, así que es súper importante que tú revises y te centres en aquello que te llama la atención, que tú creas que puede ir por ahí lo que te gusta. Tener claro que una crisis de identidad puede ser complicada, puede ser un paso complicado, pero también puede ser una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para el crecimiento y la transformación personal. Ahora vamos a ver cómo puedo saber o cómo saber si tengo una crisis de identidad, porque de alguna manera, pues a veces nos encontramos extraños, es posible que sospechemos sobre una crisis de identidad, pero es difícil, hay muchas veces que resulta complicado, resulta difícil acordar, resulta difícil valorar si estamos atravesando una crisis de identidad. Puede ser complicado, pero hay ciertos signos y síntomas que pueden indicar que estás pasando por este proceso. Hay algunos indicadores a tener en cuenta que vamos a ver. Es posible que estés pasando, fíjate que esto no es exclusivo, es decir, si tienes uno de estos signos no significa que estés pasando por una crisis de identidad. Evidentemente esto se tendrá que valorar en un contexto profesional, con un especialista, y entonces tú puedes pensar que si tienes más signos, pues es posible que sí, pero con uno o dos pues es posible que no. Habría que valorarlo en su conjunto, no solamente por tener uno o dos signos. Es simplemente a modo divulgativo, esto que voy a contar ahora. En primer lugar, puedes sentir incertidumbre sobre el futuro, es decir, sentir que no tienes claro tu propósito o tu dirección en la vida, sentir que no sabes lo que quieres hacer. También puede haber una cierta confusión sobre tus valores y creencias, cuestionar lo que solías creer firmemente o sentir que tus valores están cambiando. También sentir sentimientos de vacío o falta de sentido, es decir, experimentar esa sensación de vacío que muchas veces comentamos que tiene el perfil narcisista, o preguntarte cuál es el propósito de tu vida. Puede haber, lo que hemos dicho antes, un cambio en los roles y en las relaciones, dificultad para entender tu rol en la familia, en el trabajo o en otros contextos sociales, o sentirte desconectado de las personas que solías considerar cercanas. De pronto algo ha cambiado. También dudas sobre tu identidad personal, cuestionar aspectos fundamentales de quién eres, incluyendo tu orientación sexual, tu género, tu profesión, tus pasatiempos o tu estilo de vida. Se puede producir ansiedad y estrés, es decir, puedes experimentar altos niveles de ansiedad, estrés o depresión debido a la confusión sobre tu identidad. Pueden haber o pueden necesitar la persona en este momento una búsqueda de nuevas experiencias, intentar nuevas actividades, intereses, relaciones, en un esfuerzo por encontrar lo que realmente te define o te hace feliz. Puede existir un cierto descontento con la situación actual, sentir una insatisfacción general con tu vida actual y una fuerte necesidad de cambio.
falta de dirección en la toma de decisiones, encontrar difícil tomar decisiones importantes debido a la falta de claridad sobre lo que realmente quieres. Así que bueno, estos signos más o menos serían los que predominan ante una crisis de identidad. ¿Qué podemos hacer si sospechas que estás ante una crisis de identidad? Pasos a seguir. Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, lo que hemos dicho, autorreflexión, dedicar tiempo a reflexionar sobre pensamientos, sentimientos, experiencias y lo que puede desencadenar o lo que puede haber desencadenado esta crisis. Aquí es muy interesante, si no lo haces ya, iniciar un diario personal, escribir pensamientos, emociones. Pueden ayudarte, o sea, esto puede ayudarte a aclarar tus ideas y a identificar patrones o temas recurrentes. Es súper importante al final recabar información, documentar esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos, porque pues, te puede ayudar a detectar patrones o temas recurrentes. Si hay alguna obsesión, si hay algún patrón que se repite, lo que sea, sería necesario, sería súper revelador, importantísimo esa información. Muy importante buscar apoyo, hablar con amigos, familiares, terapeuta sobre tus sentimientos y dudas. Te voy a dejar aquí abajo ya la dirección, el enlace donde puedes agendar una consulta con mi equipo, conmigo, con quien quieras de las dos, para este tipo de temas. Es decir, si necesitas ayuda, contacta con nosotros y te ayudamos. A veces una perspectiva externa es muy útil. De alguna manera, pues te va a abrir los ojos a nuevas perspectivas, a nuevos enfoques. También es importante la educación y la lectura, leer libros, artículos sobre desarrollo personal, crisis de identidad y crecimiento emocional. Al final, pues es una faceta más en la que la persona crece y a veces pues hay que crecer emocionalmente, interiormente, y entonces bueno, pues se producen estas rupturas y estas crisis. Y por supuesto lo que hemos dicho antes, explorar, observarte, explorar, probar nuevas actividades, pasatiempos, roles, para ver qué resuena contigo, para ver qué te gusta. Y en todo este proceso hay que tener mucha calma, mucha paciencia y mucha autocompasión, es decir, no podemos ir corriendo, no hay necesidad de correr. Es bueno tomárselo con calma y disfrutar del camino, ser paciente con uno mismo. Las crisis de identidad son comunes en general y pueden ser una oportunidad para un crecimiento significativo. Así que si estos pensamientos y sentimientos y emociones persisten y afectan significativamente tu bienestar diario, es necesario considerar buscar ayuda profesional. Es beneficioso, puede ser beneficioso para ti. Un terapeuta consejero pues te puede ayudar a navegar por este periodo de incertidumbre y trabajar contigo para desarrollar una identidad más clara y más sólida. Bien, y ahora vamos a ver qué podemos hacer en una crisis de identidad. Pasar por una crisis de identidad puede ser desafiante, a veces es duro, y hay varias estrategias que te pueden ayudar a manejarla de mejor manera y salir fortalecido. Algunos pasos prácticos, pues es eso, la autorreflexión y el autoconocimiento, lo que hemos dicho, ya lo hemos dicho, nos repetimos. Buscar apoyo, explorar, experimentar, educarse en la lectura de libros, de artículos y desarrollar la autocompasión por uno mismo, tener paciencia, hablarse de manera amable, comprensiva. Evitar la autocrítica, la autoexigencia, porque estás en un proceso de descubrimiento. Hay que reconocerse y enfocarse en el momento en el que estás. Establecer metas y planes, metas a corto plazo, aunque luego no te gusten, aunque luego cambies, pero es necesario establecerlas para darte esa sensación de logro y de dirección y de alguna manera descubrir qué es lo que te interesa. Y por supuesto establecer planes a largo plazo. Piensa lo que quieres lograr a largo plazo y trabaja hacia esos objetivos, ajustándolos según sea necesario a medida que descubres más sobre ti mismo. El mindfulness y la meditación te pueden ayudar también. Practicar la atención plena. El mindfulness te puede ayudar a centrarte en el presente y de esta manera reducir la ansiedad y el estrés asociados a esa incertidumbre y esa crisis de identidad. Y la meditación también te puede ayudar a calmar tu mente y obtener claridad sobre tus pensamientos y sentimientos.
En este contexto también es muy interesante buscar inspiración en historias de otros, leer, escuchar historias de personas que han pasado por crisis de identidad y cómo la superaron. Esto te puede dar esperanza y estrategias prácticas, los llamados trucos, los llamados tips. Y por supuesto, mentores y modelos a seguir. Cuidado con esto porque últimamente en Internet hay mucho mentor que deja mucho que desear y no es un modelo a seguir. Buscar mentores o personas a las que admires pero que tengan valores sólidos, correctos, y preguntarles directamente sobre sus experiencias y cómo han manejado sus propios desafíos. Al final todos somos personas, todos vivimos en el mismo mundo, tenemos 24 horas todos cada día. Y bueno, pues de lo que hagas con ellas es de lo que va a depender tu vida y tu futuro. Como conclusión personal a esta parte, la crisis de identidad manejada como una oportunidad para un profundo crecimiento y autodescubrimiento puede ser un evento hasta positivo. En un primer momento puede ser incómodo y difícil, y con las estrategias adecuadas y el apoyo necesario se puede presentar o se puede convertir en una comprensión más clara y sólida de quién eres y hacia dónde quieres ir. Y ahora la pregunta del millón: ¿cuánto suele durar o cuánto tiempo puede durar una crisis de identidad? Y bueno, la respuesta es depende, puede variar significativamente de una persona a otra, dependiendo de varios factores personales y sobre todo de contexto. No existe un plazo específico y definido para cuánto tiempo puede durar una crisis de identidad, pero vamos a valorar algunos aspectos que pueden influir en su duración. Factores que influyen en la duración de una crisis de identidad. En primer lugar, la profundidad de dicha crisis. Las crisis más profundas y complejas, que involucran múltiples aspectos de la identidad de la persona, pues al final pueden durar más tiempo que aquellas que son más específicas o menos intensas, o que involucran menos aspectos de la identidad. También el apoyo social. Al final es súper importante el apoyo social. Las personas con un buen sistema de apoyo, familia, amigos, terapeutas, tienden a manejar mejor y resolver sus crisis de identidad más rápidamente que aquellas que se sienten solas o aisladas. También porque el aislamiento genera mayor confusión. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. También influyen las estrategias de afrontamiento, cómo afronta a la persona esta crisis, la efectividad de las estrategias que una persona utiliza para enfrentar la crisis, como la reflexión personal, la terapia, la exploración de nuevas actividades, etc. Y darse tiempo y darse paciencia y quererse y tratarse bien, pues pueden acelerar el proceso de resolución. Y por supuesto la etapa de la vida. Al final no es igual que te pille en un momento de adolescencia que te pille en un momento de vejez. Las crisis de identidad pueden ocurrir en diferentes etapas de la vida: adultez temprana, adolescencia, adultez mediana o mediana edad, jubilación, y algunas etapas como la adolescencia son naturalmente más propensas a la crisis de identidad prolongadas debido a la intensa búsqueda de identidad en ese periodo, también debido a la menor madurez emocional. Es posible que la crisis de identidad producida en la adolescencia sea más ardua porque es más profunda y hay menos herramientas y estrategias de afrontamiento. Luego tenemos también los factores externos, cambios significativos en la vida, como mudanzas, cambio de trabajo, pérdida de seres queridos o situaciones de estrés prolongado, pues pueden prolongar o complicar una crisis de identidad. Duración típica de una crisis de identidad. Pues tenemos tres. Tenemos el corto plazo. Algunas personas pueden experimentar una crisis de identidad que dura pocas semanas o meses, y esto puede suceder si la crisis está relacionada con un evento específico y la persona lo aborda rápidamente, es decir, esto es esto y vamos al lío, y entonces bueno, pues puede durar pocas semanas o pocos meses. Hay crisis de identidad de mediano plazo. Es común que la crisis de identidad dure varios meses, de varios meses a un año, especialmente si están relacionadas con cambios significativos en la vida o una transición importante como el paso de la universidad al mundo laboral, que hay también ciertos factores de la vida que no son tan rápidos. Entonces, si mientras tú estás pasando ese tránsito que tarda cierto tiempo, también está pasando esa crisis de identidad.
Y por supuesto las de largo plazo. En casos más complejos, una crisis de identidad puede durar varios años. Y esto es más probable si la persona se está enfrentando a múltiples desafíos de manera simultánea o si la crisis está relacionada con aspectos profundamente enraizados en la identidad personal. Y cuando resuelves uno sale otro, y cuando resuelves este sale otro más. Entonces, bueno, pues hay crisis que son de trabajo de fondo, decimos, de carrera de fondo. ¿Cómo manejamos la duración de las crisis? Es súper importante no obsesionarse con esto. En primer lugar, la terapia, buscar ayuda profesional, puede proporcionar herramientas, estrategias y perspectivas valiosas para navegar por la crisis. La autorreflexión regular, diaria, mantener el diario, reflexionar diariamente sobre tus sentimientos y pensamientos también te puede ayudar a progresar y ver ese progreso, que tú seas consciente de que a pesar de la duración, de que hay una duración larga, de que va para tiempo, tú ves un progreso, si no, pues se puede producir cierta desmotivación. Si vemos progreso podemos estar o mantenernos más fácilmente motivados. También el apoyo social, hablar con amigos, familiares, unirse a grupos de apoyo, encontrar una comunidad específica de personas que enfrentan problemas similares, pues puede ser beneficioso porque vas a ver que no estás solo o sola. Flexibilidad y paciencia, reconocer que una crisis de identidad es un proceso natural y permitirse tiempo para explorar y descubrir y reducir la presión y el estrés. Al final, la persona que más comprensión tiene que tener eres tú mismo o misma. Así que, en resumen, a esta parte, la duración de una crisis de identidad es muy personal y puede variar ampliamente. Es importante, lo más importante, reconocer la crisis, buscar el apoyo necesario y utilizar estrategias saludables para trabajar y salir de ella, antes o después, pero avanzar en ella. Y bueno, por si no quedó claro, vamos a ver qué ocasiona la crisis de identidad, porque yo lo comentaba el otro día, hay cosas que causan la crisis de identidad o personas también más vulnerables a esas crisis. Entonces, una crisis de identidad puede estar provocada por una variedad de factores, ya lo hemos visto, cambios en tal y cual, pero vamos a verlo de manera más extensa aquí. Causas más comunes, pues las transiciones de la vida. Lo que hemos dicho, la adolescencia. Durante la adolescencia las personas están en un proceso de descubrir quiénes son y esto puede llevar a cuestionar su identidad. También en la adultez temprana, tomar decisiones importantes sobre la carrera, relaciones, estilo de vida, pues puede causar una crisis de identidad. En la mediana edad, el conocido síndrome de la crisis de la mediana edad puede surgir cuando las personas reflexionan sobre sus logros y el propósito de su vida. Y también en la jubilación, es decir, al final, en el momento de dejar de trabajar y perder la rutina diaria y el propósito laboral, pues también puede desencadenar una crisis de identidad. Además, cuando hay, que es ahí donde vamos, donde nos interesa, los eventos estresantes o traumáticos, por ejemplo, pérdida de un ser querido, la muerte de alguien cercano, puede llevar a cuestionar el sentido de la vida y la propia identidad, o cuando se produce un divorcio o ruptura de relación, terminar una relación importante puede causar una crisis de identidad al perder una parte significativa de la propia identidad, de la identidad de la pareja propia. Y también en la pérdida de un empleo, es decir, perder un trabajo puede afectar la autoestima y el sentido de identidad, especialmente si el trabajo era una gran parte de la vida de la persona. La persona llega a identificarse como parte de ese trabajo. Y por supuesto, mediante presiones sociales y culturales muchas veces se producen crisis de identidad. Y aquí tiene un gran peso las presiones y expectativas familiares. Las expectativas impuestas por la familia pueden llevar a una crisis de identidad si la persona siente que no puede cumplirlas o no quiere seguir ese camino. Además, las normas culturales, normas y expectativas de la sociedad, como sobre cómo uno debe vivir, actuar o verse, pueden causar conflictos internos y crisis de identidad. Esto es un ejemplo muy característico, por ejemplo, en culturas asiáticas muy exigentes, Japón, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí vemos a ciertas personas con crisis de identidad.
Identidad étnica o cultural. Las personas que crecen en culturas diferentes o que son parte de minorías pues pueden experimentar crisis al intentar conciliar diferentes aspectos de su identidad cultural. El caso es que se produce un desajuste entre el yo real y el yo ideal. Discrepancias entre realidad y expectativas, sentir que uno no está viviendo de acuerdo a sus propias expectativas o a las expectativas de los demás. Esto puede provocar una crisis. Y también en logros y metas, es decir, reflexionar sobre lo que se ha logrado y lo que se quería lograr, pues puede llevar a cuestionar sobre el sentido de identidad. Bueno, también podemos ver en desarrollo personal y autoconciencia, es decir, que suceda por una reflexión y autoexamen, periodos de intensa reflexión sobre uno mismo, especialmente cuando uno se pregunta sobre el propósito y la dirección de la vida, puede llevar a una crisis de identidad, y los cambios en valores y creencias religiosas, políticas, morales, puede desencadenar una crisis de identidad. Estamos hoy con una masterclass de la crisis de identidad. Factores psicológicos y emocionales también pueden provocarlo, es decir, problemas de salud mental, lo que hemos dicho. Condiciones como depresión, ansiedad, trastornos de personalidad pueden influir en cómo una persona percibe su identidad, y conflictos internos, lidiar con conflictos internos no resueltos o traumas pasados, como hemos visto el trauma complejo de personas con perfil, pues que al final es un trastorno de personalidad, pueden llevar a una crisis de identidad. Y bueno, en personas con orientaciones sexuales dudosas, es decir, que ellos cuestionan o descubren la propia orientación sexual, pues puede ser una causa de crisis de identidad significativa. O, al igual que la identidad de género, explorar o cuestionar la propia identidad de género puede llevar a una crisis de identidad y buscar una comprensión más profunda de uno mismo. Las crisis de identidad son fenómenos complejos que pueden ser desencadenados por una combinación de factores personales, sociales y emocionales. Reconocer las causas subyacentes pues puede ser el primer paso para abordar y resolver una crisis de identidad. Buscar apoyo y emplear estrategias de autoconocimiento te va a ayudar a navegar por estos periodos de incertidumbre y autodescubrimiento. Y bueno, hemos buscado y analizado de qué trastornos es típica la crisis de identidad. Aunque no siempre está asociada con trastornos psicológicos y condiciones de salud mental, hay ciertos trastornos que pueden ser proclives a este fenómeno de la crisis de identidad. Así que bueno, la relación es significativa entre la crisis de identidad y ciertos trastornos. Vamos a ver algunos trastornos donde la crisis de identidad es común. En primer lugar, el trastorno de identidad disociativo. El trastorno de identidad disociativo, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, se caracteriza por la presencia de dos o más identidades o estados de personalidad distintos. Las personas con trastorno de identidad disociativo pueden experimentar una crisis de identidad debido a la fragmentación de su sentido de sí mismos. Es decir, cuando una persona convive con varias identidades, al final se produce una pérdida de identidad, una crisis de identidad. Los individuos con trastorno de identidad disociativo pueden tener dificultades significativas para integrar sus identidades, lo que lleva a una sensación constante de confusión y conflicto interno. Por supuesto, no podía faltar los trastornos de personalidad. Trastorno límite de personalidad. Este trastorno se caracteriza por una inestabilidad en las relaciones interpersonales, en la autoimagen y en las emociones. Las personas con trastorno límite de personalidad a menudo experimentan una crisis de identidad, ya que tienen una autoimagen fluctuante y una falta de sentido estable de quiénes son. Y por supuesto no podía faltar el trastorno de personalidad histriónica y el trastorno de personalidad narcisista. Las personas con estos trastornos pueden experimentar crisis de identidad debido a su necesidad constante de validación externa y la falta de sentido sólido de sí mismos. Ahí el personaje muchas veces se rompe y por lo tanto puede llevar a una crisis de identidad. También podemos ver una crisis de identidad en la depresión mayor. Depresión mayor. Personas con depresión mayor pueden experimentar una crisis de identidad debido a esos sentimientos presentes y persistentes de inutilidad, baja autoestima
y pérdida de interés en actividades que solían definir y afianzar su identidad. Y en la distimia, que es el tratamiento depresivo, que es el trastorno depresivo persistente, esta forma crónica de depresión, pues puede llevar a una crisis de identidad prolongada debido a su impacto duradero en el sentido de sí mismo y la motivación. También se pueden dar en trastornos de ansiedad. En el trastorno de ansiedad generalizada, la preocupación constante y la ansiedad puede hacer que las personas cuestionen su identidad y sus decisiones de vida, llevándolas a una crisis de identidad. Y en el trastorno de estrés postraumático, las personas que han experimentado traumas significativos pueden enfrentar crisis de identidad mientras intentan reconciliar su sentido de sí mismas con sus experiencias traumáticas. Podemos encontrar también crisis de identidad en los trastornos de la conducta alimentaria como anorexia y nerviosa y bulimia. Las personas con trastornos alimentarios a menudo tienen una imagen corporal distorsionada y pueden basar gran parte de su identidad en su apariencia física y control del peso, lo que puede llevar a una crisis de identidad. Los trastornos de género, como la disforia de género, las personas que experimentan disforia de género pueden enfrentar crisis de identidad mientras intentan comprender y aceptar su identidad de género, especialmente si sienten que su género asignado al nacer no coincide con su identidad de género. En trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo, como por ejemplo el trastorno del espectro autista, el TEA, las personas con TEA pueden experimentar crisis de identidad debido a dificultades para comprender y expresar sus emociones y sentimientos, así como desafíos en las interacciones sociales. Así que, como conclusión de esta parte, las crisis de identidad son comunes en varios trastornos psicológicos y pueden ser exacerbadas por las características y síntomas específicas de cada trastorno. Pueden ayudar a que sean más imponentes, más importantes, más intensas. La comprensión y el tratamiento adecuado de estos trastornos, a menudo con la ayuda de profesionales, por supuesto, de la salud mental, son cruciales para abordar y resolver las crisis de identidad asociadas. Diríamos que es un síntoma comórbido. Y aquí viene la gran pregunta, la pregunta del millón: ¿cómo evitar estas crisis de identidad? Por lo tanto, vamos a responder en consecuencia. Evitar completamente una crisis de identidad puede que no sea posible, ya que las crisis de identidad son una parte natural del desarrollo humano, muchas veces, y pueden estar desencadenadas por diversas circunstancias y etapas de la vida. Sin embargo, hay varias estrategias que pueden ayudar a minimizar la profundidad y la probabilidad de una crisis, en este caso, minimizar la probabilidad de una crisis de identidad y a gestionar mejor los desafíos asociados cuando surgen. En primer lugar, incidir de manera continua en nuestro autoconocimiento y en nuestra reflexión. Un diario personal te puede ayudar a reflexionar sobre tus pensamientos, emociones y experiencias, fomentando un mayor autoconocimiento. Y siempre es bueno crear y mantener preguntas introspectivas, es decir, regularmente preguntarte quién eres, qué valoras y qué te apasiona, conocerte bien. Esta práctica continua de autoevaluación te puede ayudar a mantener un sentido claro de tu identidad. El desarrollo personal con el aprendizaje continuo también es relevante. Mantener tu mente activa, aprendiendo cosas nuevas, tomando cursos, leyendo libros, explorando nuevos intereses. Esto te puede ayudar a descubrir y reafirmar tus pasiones y valores. Y desarrollar habilidades, enfocarte en desarrollar tus habilidades y talentos personales. Tener un conjunto de habilidades sólidas pues te puede fortalecer tu sentido de identidad. La red de apoyo es súper importante. Construcción de una red de apoyo, relaciones saludables, cultivar relaciones saludables y de apoyo con amigos, familiares y colegas. Las conexiones fuertes, positivas, te pueden ofrecer una base segura desde la cual explorar y afirmar tu identidad. Y aquí requiere una comunicación abierta y sincera, hablar abiertamente sobre tus pensamientos y sentimientos con personas de confianza. Esto te puede ayudar a procesar tus experiencias y obtener diferentes perspectivas.
Es súper importante en este contexto de crecimiento continuo un autocuidado regular, priorizar el cuidado de tu salud física, emocional, mental, practicar actividades que te relajen y te hagan sentir bien contigo mismo. Y al final buscar un balance en la vida, encontrar un equilibrio entre el trabajo, las relaciones, los hobbies, el tiempo para ti mismo. El equilibrio pues te puede ayudar a sentirte más centrado y menos propenso a crisis de identidad. También tenemos que ver cierto grado de adaptabilidad y flexibilidad, aceptación del cambio, reconocer que el cambio es una parte inevitable de la vida, nada permanece estable, estático, y que tu identidad pues puede evolucionar a lo largo del tiempo. Ser adaptable y abierto al cambio te puede ayudar a manejar mejor las transiciones. Y por supuesto, partir de todo esto desde una perspectiva de exploración y apertura, pues te va a ayudar también ser abierto a explorar nuevas ideas, experiencias y perspectivas. Esto te puede ayudar a descubrir aspectos ocultos de tu identidad y a evitar la rigidez que puede llevar a una crisis. Establecer objetivos y propósitos, es decir, al final el establecimiento de metas es súper importante, definir metas claras, alcanzables para diferentes áreas de tu vida. Tener objetivos claros te puede dar una sensación de propósito y de dirección. Y un propósito significativo, buscar un propósito significativo en tu vida, ya sea a través del trabajo, voluntariado, relaciones personales, otras actividades. Sentir que tienes un propósito te puede ayudar en tu sentido a fortalecer tu sentido de identidad. Y por supuesto todo esto y mucho más con ayuda profesional, terapia. No dudes en buscar ayuda profesional si te sientes perdido, confuso acerca de tu identidad. Terapeutas pueden ofrecerte herramientas, estrategias, bueno, mi equipo y yo, por ejemplo. Y si no, hay un montón de personas válidas allá afuera, profesionales importantes, que te pueden ayudar con herramientas y estrategias para entenderte mejor y manejar tus preocupaciones. Así que bueno, si bien no es posible evitar por completo las crisis de identidad, implementar estas estrategias te pueden ayudar te puede ayudar a reducir su frecuencia y severidad. Enfocarse en el autoconocimiento, desarrollo personal, el equilibrio, la adaptabilidad, el apoyo social, puede fortalecer tu sentido de identidad y estar mejor preparado o preparada para manejar los desafíos que puedan surgir en el futuro. Bien, y ahora vamos a pasar a lo que realmente nos interesa, que es cómo es la crisis de identidad en la persona narcisista. Hemos hablado largo y tendido de la crisis de identidad, somos ya expertos en la crisis de identidad. Vamos a aplicar el ejemplo, la teoría a este ejemplo claro en lo que es el perfil narcisista. Las personas con rasgos narcisistas o con trastorno narcisista de la personalidad pues pueden experimentar crisis de identidad de manera única debido a las características específicas de su condición. En este caso, las crisis de identidad en una persona narcisista pues pueden ser complejas y profundas y estar influenciadas por su necesidad de admiración, por la falta de empatía y por esa autoimagen inflada. Vamos a ver algunas características y factores que pueden influir en las crisis de identidad en personas narcisistas. Vemos que estas personas tienen una autoimagen inflada, pero al mismo tiempo es una autoimagen frágil. Hay una contradicción interna. Las personas narcisistas suelen tener esa autoimagen grandiosa y esa necesidad constante de admiración. Sin embargo, esa autoimagen es frágil y depende en gran medida de la validación externa. Por lo tanto, se puede producir un desmoronamiento ante la crítica y el rechazo, y la falta de reconocimiento puede desencadenar una crisis de identidad, como ya veíamos en el otro vídeo, ya que socavan su sentido inflado de autoestima. Lo veíamos en el vídeo del sufrimiento extremo del narcisista. Si no lo viste, te lo recomiendo. También por esa dependencia de la validación externa, con esa búsqueda constante de aprobación, la identidad de una persona narcisista a menudo se construye en torno a la aprobación y admiración de los demás. Entonces esto es súper frágil, porque cuando esa validación falta o cambia, pues se van a sentir perdidos y confusos sobre su verdadero valor. Realmente es lo que decimos, la validación y la admiración y la atención tiene que venir de ti, internamente, ¿no? Si tú basas toda tu autoestima, toda tu valía en la opinión externa, cuando ésta falte,
pues te vas a sentir perdido. Y por supuesto, cambios en el entorno, es decir, cambios en el entorno social, laboral o personal, pues afectarán la cantidad de admiración que reciben y pueden, en consecuencia, desencadenar de nuevo una crisis. Y bueno, pues también se pueden producir relaciones interpersonales conflictivas, por ejemplo, algo muy típico como las relaciones superficiales. Las relaciones de las personas narcisistas suelen ser superficiales debido a esa falta de empatía y basadas en la utilidad para su propia imagen o para su propio beneficio, y esto puede llevar a conflictos, a rupturas que exacerban esa crisis o posible crisis de identidad. Y los sentimientos de vacío, también característicos que pueden experimentar, y esa falta de conexión genuina con los demás también puede contribuir a la crisis de identidad. Al final hay una falta de autenticidad, se presenta muchas veces, por no decir siempre, una identidad falsa. La persona narcisista a menudo presenta un personaje, una fachada, cree que es más aceptable o admirada por los demás, y esta falta de autenticidad puede llevar a una profunda confusión sobre quiénes son realmente. Al mismo tiempo, no están trabajando sobre su persona, sino siempre sobre la fachada, con lo cual su persona también queda en mayor sensación de confusión o en mayor incertidumbre. Y no podemos olvidar ese miedo a la vulnerabilidad, el miedo a mostrar su verdadero yo y ser vulnerable, pues también puede impedir que las personas narcisistas desarrollen una identidad sólida y auténtica. Por lo tanto, sí se pueden producir en este perfil y se producen crisis existenciales debido a ese sentido de vacío y falta de propósito. A pesar de su aparente confianza, las personas narcisistas pueden experimentar un profundo sentido de vacío y falta de propósito que puede llevar a esa crisis de identidad. Insatisfacción constante, la incapacidad para alcanzar un sentido de satisfacción duradera, incluso con éxito y reconocimiento, pues puede desencadenar esa crisis de identidad. ¿Cómo manejan la crisis de identidad? En primer lugar, las defensas psicológicas, yo digo siempre la evitación activa, y es que se produce una negación y una minimización. Ellos pueden negar y minimizar la importancia de sus crisis internas, enfocándose solamente en mantener su imagen externa de perfección, mientras los demás piensen que todo está bien, todo está bien. Por supuesto, a ver, súper revelador y súper común la proyección. Pueden proyectar sus inseguridades y problemas en los demás, lo hacen, y culpan a otros por sus dificultades de identidad. También se puede producir una búsqueda de nueva admiración, cambiar de entorno. Pueden buscar nuevos entornos o relaciones donde puedan recibir la admiración y la validación que necesitan para reafirmar su identidad. Y bueno, pues se pueden enfocar también en éxitos visibles y tangibles que les proporcionan la admiración externa que buscan. Por lo tanto, se puede producir en consecuencia una resistencia a la ayuda, dificultad para aceptar ayuda, porque con esa autoimagen inflada ellos creen que están en posesión de la verdad absoluta y todos los demás no. Por lo tanto, se pueden resistir a buscar o aceptar ayuda profesional debido a esa percepción de que no tienen problemas o a su miedo a ser percibidos como vulnerables. Así que bueno, como conclusión personal a todo este tema, la crisis de identidad, bueno, esta parte porque anteriormente ya hemos hablado de conclusiones personales, la crisis de identidad en una persona narcisista es un fenómeno complejo y multifacético que está profundamente influenciado por su necesidad de validación externa y su autoimagen frágil. Las estrategias para manejar esta crisis deben abordar estas características específicas del trastorno. Y la intervención profesional pues, puede ser crucial para ayudar a este tipo de perfil a desarrollar una identidad más auténtica y estable. La terapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual y el MDR, pueden ser particularmente útiles en estos casos. Pero realmente la persona lo que tiene que tener es cierta conciencia del problema y dejarse ayudar. Es difícil, es un perfil complicado simplemente por esa falta de conciencia del problema y por esa creencia de que es superior a los demás y de que ellos solos, él solo o ella, está en capacidad o en posesión de la razón y todos los demás no.
Bien, si has llegado hasta aquí, te doy las gracias. Has hecho un maratón, aunque sean varias veces, porque este vídeo ha quedado larguísimo. Y bueno, pues lo dicho, todo esto y mucho más lo tienes en mis libros, Narcisismo Revelado, Narcisismo Encubierto. Y si necesitas ayuda, sabes que la tienes en gemalbarrocin.com barra cita, consulta, agenda. Te dejo ahí la dirección con mi equipo, conmigo. Y si crees que estás preparado, preparada para el programa ahora con esas sesiones grupales y ese apoyo teórico y práctico, pues también estaremos esperándote. Y lo dicho, y suscríbete a la newsletter y llévate de regalo los 30 errores a evitar antes, durante y después una experiencia de abuso narcisista. Sin más, muchísimas gracias, dale me gusta, comparte, suscríbete. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.